Muy buenas tardes. Seguimos en UATAE en las jornadas que estamos haciendo a lo largo del día de hoy. Estamos ya en la última mesa de cooperativas energéticas. Tenemos, por videollamada, tenemos a Tania Castro, de La Corriente. Tenemos aquí con nosotros en la sede a María del Mar, de Som Energia, que es una voluntaria de Som Energia. Sí. Y esperamos poder contar con Miguel Rodrigo, jefe de Marco Regulatorio y Estrategia del IDAE, que por problemas técnicos de momento no ha podido entrar, pero esperamos poder solventarlos a lo largo del taller. Sin más, voy a dar la palabra a Tania para que pueda contarnos un poquito quiénes son, cómo funcionan y qué es lo que hacen. Tania, cuando quieras. Hola, pues muy buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias a UATAE por invitarnos y por querer promocionar alternativas de consumo pues, dentro de sus socios o de sus asociados y que os contemos un poquito más, María Jesús y yo, en qué consiste esto de las cooperativas eléctricas. Pues bueno, no sé si estáis viendo la presentación, espero que sí, que esté funcionando adecuadamente. Sí, Y sí. comenzamos. Bueno, primero os quería hablar un poquito de, a ver si me pasa la presentación, de qué es esto del cooperativismo eléctrico y después os daré algunos tips así rápidos sobre ahorro para que lo podáis aplicar en vuestros negocios o en vuestras casas. Entonces, las cooperativas somos entidades que nos conformamos con un fin social. Este fin social surge de la necesidad de los consumidores de asociarse para que haya una alternativa a las empresas del oligopolio, a las empresas que tienen el poder en el mercado eléctrico y que básicamente hacen lo que quieren con los precios y con las políticas energéticas de este país. Y entonces las cooperativas, que al final es una entidad jurídica más, como puede ser una SL o cualquier otro tipo de empresa, pues la cooperativa tiene una singularidad y es que nos permite estar en el mismo nivel. Lo que nos permite es que el propio usuario de electricidad sea dueño y parte de su propia cooperativa, ¿no? Que le suministra la electricidad. Y esto cambia totalmente las normas de juego, porque si tenemos en cuenta que nos asociamos entre todos para intentar conseguir los mejores precios, para intentar conseguir el mejor servicio, para intentar conseguir que sea un sector más transparente, les ganamos cachito a cachito a estas grandes eléctricas, ¿no? Que al final están integradas verticalmente y que buscan el beneficio económico máximo, buscan tener poder en el mercado, etcétera. Entonces, bueno, pues en estas iniciativas como La Corriente y otras cooperativas, pues lo que hacemos es apostar por un cambio de modelo energético. La gente que nos unimos en este tipo de cooperativas estamos buscando una alternativa de consumo. Esta alternativa tiene que ver en la manera en la que consumimos la electricidad. Nosotros queremos ver un futuro en el que tengamos un modelo energético pues, más sostenible, más eficiente, que sea más democrático, que sea participativo y más justo. Y además, pues intentamos cambiar un poquito el modelo económico también, ¿no? Y participamos dentro de la economía social y solidaria. Y bueno, ¿qué es esto de la economía social y solidaria? Pues las cooperativas pensamos, las cooperativas eléctricas por lo general, pensamos que hemos nacido con un fin social, ¿no? Y por lo tanto tenemos que servir a ese fin social antes que cualquier acumulación del capital, cualquier acumulación de la riqueza. Es por lo que nacemos, porque tenemos un fin social. Si además tenemos en cuenta que no tenemos ánimo de lucro, lo que intentamos siempre es competir en el mercado siendo económicamente viables, etcétera, pero siempre persiguiendo este modelo que es por lo que hemos nacido desde un principio. Entonces, en la cooperativa, pues damos diferentes servicios. El principal es la comercialización de electricidad, es decir, que podéis tener la factura eléctrica con nosotros si os asociáis a la cooperativa. Igualmente damos otros servicios como asesoramiento en fotovoltaica, en otros servicios energéticos como puede ser aerotermia. Luego os cuento un poco más cómo asociarse y qué tenéis por asociaros. Entonces, bueno, creo que se ha entendido cuál es el modelo que perseguimos y por qué el asociarse a una cooperativa cambia un poco las reglas del juego, ¿no? De este mercado tan complicado que es la energía. Bueno, ya he explicado estas diapositivas bastante. Aquí hablábamos un poco de cómo surgió todo esto, quiénes fueron los promotores de la cooperativa, etcétera. Y bueno, en definitiva,
creían que se podían hacer las cosas de una forma diferente, apoyándose los consumidores entre sí, ¿no? Bueno, pues entonces, si te asocias a la cooperativa, pues como decíamos, formas parte de tu propia empresa, ¿no? Y actualmente, pues en la corriente, nos enfocamos sobre todo a gente de Madrid, que es nuestro territorio, o nuestro foco, ¿no? Que queremos actuar. Son 900 personas que tenemos asociados y 1.000 contratos de electricidad. Aquí de fondo, pues, nos veis al equipo del Consejo de Rector y de los trabajadores. Otra cosa singular de la corriente y bueno, de las cooperativas energéticas en general es que el Consejo Rector, que es el órgano que rige la cooperativa, es voluntario, es decir, no tiene remuneración, están ahí porque tienen el proyecto, porque quieren dedicar su tiempo a esto. Entonces, imaginaros si en una gran eléctrica los jefes, ¿no?, de la entidad no tuvieran ninguna remuneración, ¿no? Pues cambiarían bastante las cosas, ¿no? El por qué están ahí y cómo dirigen esa empresa. Y bueno, pues ya os voy a contar un poco más, estas diapositivas me las voy a saltar y os voy a ir a un poco a qué implica esto de ser socio. Pues como decía, si te asocias puedes tener suministro eléctrico con la cooperativa, tienes una atención personalizada, es decir, nosotros recibimos llamadas de todo tipo, gente que no entiende la factura, gente que quiere saber cómo se forma el precio, gente que quiere cualquier duda energética, ¿no? Desde qué lavadora me compro, a veces nos preguntan sobre temas energéticos diversos, ¿no?, que tienen los socios. Os ayudamos también si tenéis algún proyecto en mente, estamos encantados de que nuestros socios colaboren y nos propongan cosas. Y bueno, más concretamente, pues damos asesoramientos sobre autoconsumo, montamos instalaciones en Madrid y otros servicios energéticos como pueden ser cargadores eléctricos, aerotermias, etcétera. También hacemos autoconsumos colectivos, sobre todo enfocados en comunidades de vecinos. Y bueno, toda esa parte técnica la tenemos cubierta. Si te asocias, pues también puedes participar en las decisiones de la cooperativa. Una vez al año hay una asamblea, ahí se exponen las cuentas a todos los socios, se explica qué es lo que se ha hecho y bueno, se abren algunas decisiones a los socios. Y por último, pues bueno, solemos estar muy activos con los medios de comunicación que tenemos internos con los socios, pues el Telegram, el boletín mensual por mail, etcétera, y ahí os podéis enterar de un montón de eventos, de charlas y de cosas que hacemos. Y bueno, pues para asociarse solamente hay que aportar 100 euros al capital social de la empresa y se puede hacer muy fácil a través de la página web, ahí en el apartado Asociate lo podéis ver. Y si tenéis cualquier duda, si os apetece cambiar de suministro eléctrico o asociaros, podéis escribir a atención@lacorrienteco.es. Y ahí os explican un poco más sobre el proceso. Es muy fácil, solamente tenéis que darle aquí, rellenáis un formulario, llenáis, adjuntáis las DNI por las dos caras y pagáis los 100 euros y sois socios o socios en cooperativa. Y bueno, ya os quería centrar en ir rápidamente a daros algunos tips sobre ahorro, ya que la factura eléctrica está siendo un gran escollo en los negocios de muchos autónomos, ¿no? Pues bueno, quería daros unas pinceladas rápidas, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, unas pinceladas rápidas. Bueno, la primera es conocer la factura. Para poder empoderarnos sobre algo que desconocemos, necesitamos estudiar sobre ello, ¿no? Entonces, hay mucha gente que recibe la factura y no la lee, simplemente ve el extracto en el banco y ya está. Pues la primera recomendación es que leáis la factura, la atendáis, que miréis cuáles son las partes, que miréis qué conceptos no os cuadran, que si tenéis alguna duda, llaméis a vuestra comercializadora y se la preguntéis. En la corriente, pues estas son el tipo de dudas que recibimos más a menudo, ¿no? Otra parte de la factura que vemos a menudo que la gente le descoloca un poco es cuando reciben medidas estimadas. A veces las distribuidoras a las comercializadoras, que son las que hacemos el recibo, pero las distribuidoras son las que tienen los contadores, no nos mandan medidas reales por diversos problemas que pueden tener con el contador y nos mandan medidas estimadas. Aquí vemos muchas consultas derivadas de este tema, que la gente dice, hoy de repente me han cobrado un montón por la factura de la luz, etcétera. Bueno, pues si no miráis la factura, abajo del todo a veces viene que tenéis una medida estimada, como tip.
¿Qué pasa con las medidas estimadas? Bueno, pues en general al principio se cobran lo que pasa en la distribuidora y luego cuando ya pasan las medidas reales se hace un reajuste. En la corriente que hacemos también a veces poner reclamaciones a las distribuidoras, estar encima de ellas, proteger a nuestros usuarios para que no abusen de este sistema que desgraciadamente en el último año lo hemos visto bastante a menudo. Luego, ¿qué otra parte importante se está sumando ahora a la factura eléctrica? Pues es el mecanismo de ajuste del gas o excepción ibérica, que seguro que habéis escuchado hablar un montón en la prensa sobre ello en el último año. Esto es un nuevo mecanismo que han impulsado desde el Gobierno para intentar limitar el precio del gas en el mercado eléctrico y así limitar hasta cuánto puede subir todos los megavatios hora de precio en todo el pool eléctrico, ¿no? Para compensar esa baja de precios, se ha impulsado este mecanismo que al final pagamos todos poco a poco nuestra factura. Ha habido muchísimas preguntas sobre esto dentro de la cooperativa. Hace poco hicimos un webinar sobre esto en el que lo explicamos a todo el mundo. Entonces, si alguien quiere verlo, quiere consultar sobre esto, pues que nos lo pregunte. No quiero entrar mucho más en detalles, pero bueno, es un importe que ahora hay que tener en cuenta. ¿Qué más? Pues tenemos que conocer nuestra tarifa. Hay que informarnos, ver qué tipo de tarifa tenemos. Ya sabemos que tenemos tarifas planas, que pagamos todos los meses igual, tarifas que van por horas, como las de la corriente, ¿no? Tarifas que tenemos contratos cerrados hasta el año que viene. Ya no suele haber tanto de estos. Pero bueno. Luego están las tarifas reguladas o las del mercado libre. Las tarifas reguladas son las que se llaman PVPC, que son indexadas según el precio de la energía en cada momento, pues varía, ¿no? Y las del mercado libre, que son tarifas pues más estables. En la corriente, por ejemplo, las tarifas que tenemos, pues nosotros somos del mercado libre, obviamente, y nuestras tarifas las revisamos mensualmente. Antes las revisábamos trimestralmente, es decir, tenías un precio asegurado por los próximos 3 meses, y ahora lo hacemos mensualmente porque hemos visto cómo de cambiante está el mercado en el último año y tenemos que hacerlo así. Además, tenemos que conocer también cómo consumimos la electricidad. En la factura eléctrica, por lo general, habréis visto que aparecen unas barritas que indican cuánto es nuestro consumo y en qué periodos los hemos consumido. Esto de los periodos tiene mucho que ver con los horarios que estaba comentando antes. No todas las comercializadoras facturan por periodos. Hay otras que tienen otros sistemas, pero generalmente es así. Cada periodo, P1, P2, P3, o si son tarifas más elevadas, de potencias más altas, hay hasta 6 periodos. Los podéis consultar en la factura eléctrica, como os digo, pero si queréis más detalle, podéis acceder al portal de vuestra distribuidora. Ahí os registráis y podéis consultar tanto las potencias máximas del último año, los consumos máximos, en qué periodos los estáis haciendo, en qué horas. Podéis cargaros las lecturas horarias, etcétera. Y bueno, incluso lo podéis hacer desde la aplicación del móvil. Hay otros dispositivos también que se pueden instalar, por ejemplo, en los cuadros eléctricos. Por ejemplo, nosotros a veces ponemos unos que se llaman Wibi, que nos funcionan muy bien y lo que hacen es monitorizar tu cuadro eléctrico y desde la aplicación pues vas viendo dónde están los consumos de tu casa. Eso te puede ayudar a conocer más sobre cómo consumes, ¿no? Y si puedes desplazar tus consumos en alguna hora que sea más barata según la tarifa eléctrica que tengas. ¿Qué más cosas podemos hacer? Bueno, pues podemos implementar medidas de eficiencia, tanto medidas de eficiencia, las más comunes que supongo que todo el mundo conoce, desde comprar electrodomésticos más eficientes, a no meter las cosas calientes en la nevera, a regular mejor la temperatura de nuestros hogares, etcétera. Consejos que yo creo que ya todo el mundo los tiene bastante interiorizados y que, bueno, hacen un poquito de diferencia. Por ejemplo, los consumos en stand-by se dice que son a veces en las casas, en los consumos domésticos, de un 10% del consumo. Entonces, bueno, a veces hay que prestar atención a estas cosas pequeñas para hacer una gran diferencia. Hay otras medidas de eficiencia que tienen ya más que ver con el aislamiento que podemos tener en nuestra vivienda, con las ventanas, este tipo de cosas que también se pueden estudiar para reducir el gasto de electricidad o
o de calefacción, según la fuente que tengamos, ¿no? ¿Qué otras herramientas tenemos? Pues podemos comparar los precios que tenemos en nuestra tarifa eléctrica. Hay un comparador que en todas las facturas eléctricas aparece con un código QR, que es el comparador de la CNMC. Ahí os podéis acceder y tenéis comparador de gas y también de electricidad, o de ambas a la vez. Y podéis ver cuáles son las ofertas más competitivas en función de cómo es vuestra tarifa, de cómo es vuestro consumo eléctrico por periodos. Ahí lo rellenáis con un formulario y lo podéis comparar diferentes alternativas que hay en el mercado. Podemos también prestar atención a las potencias que tenemos contratadas. Sabéis que ahora hay 2 periodos de potencia, por lo general. La potencia por la noche es más barata que por el día, pero realmente lo que necesitas es potencia por el día normalmente, no por la noche. A no ser que quieras cargar un coche eléctrico o similar y compense tener una potencia alta por la noche, que es mucho más barata que por el día. Podéis revisar cuáles son las potencias que contratáis. Esto a los socios de la corriente y a las socias se lo hacemos, lo miramos, pedimos los datos y lo podemos optimizar para que no tengas que pagar de más. Ahora es verdad, muchas veces también cuando hay una optimización de potencia hay que pagar unas tarifas por bajar la potencia y a veces pues no compensa. ¿Qué más? Si tenéis tarifas de más de 15 kilovatios contratados, que son las 3.0 superiores, encontramos nuevos términos en la factura que tienen que ver con el exceso de potencia que hayáis podido tener en momentos puntuales y también las penalizaciones por reactiva. Entonces, aquí ya es algo un poco más complejo de analizar. Y os recomendaría que contrataseis una asesoría energética o similar para que podáis optimizar esto si realmente estáis teniendo grandes penalizaciones. Depende un poco del negocio. Puede compensar contratar a alguien que se ayude con este tema. Y luego, por último, pues sabemos todos que ya tenemos otras maneras de generar la electricidad desde nuestra propia casa, como es el autoconsumo solar. Y bueno, eso nos permite a veces tener ahorros hasta del 60% en la factura de luz por poner un sistema solar. Y otros sistemas que son muy eficientes para la calefacción, pues y también para refrigeración en verano, es la aerotermia. Son sistemas que de los kilovatios térmicos que tú necesitas para calentar tu casa o para enfriarla, solo necesitas 1/3 o 1/4, depende de la eficiencia de la máquina, en kilovatios eléctricos. Por lo tanto, son muy eficientes, ¿no? Para calentar una casa con un sistema de combustión, pues primero tienes que quemar mucho más kilovatios térmicos para luego que te lleguen a ti esos kilovatios que tú necesitas en tu casa térmicamente, ¿no? Y la aerotermia funciona al revés. Necesitas menos energía eléctrica de la que vas a generar en calor o en frío. Bueno. Y bueno, estos son algunos tips rápidos que yo quería dar para esto. Aquí os había dejado algunas partes de la factura, etcétera, pero ya no quiero entrar mucho más en esto. Sobre los horarios también, aquí los podéis consultar también en la página web y el comparador de la CNMC que comentaba antes, etcétera. Pues nada, quiero dar el espacio para las dudas y dejar tiempo a los compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Si os parece bien, ahora vamos a pasar a María del Mar para que nos cuente un poquito y nos presente qué es Somenergia, cómo funcionáis, qué hacéis, a qué os dedicáis. Sí, bueno, trataré de hacerlo en estos 20 minutos. Bueno, yo soy María del Mar Guzmán, soy socia y voluntaria, socia de Somenergia y voluntaria del Grupo Local de Madrid. Entonces, nosotros somos una cooperativa de energía verde sin ánimo de lucro. Nuestra principal actividad es la comercialización y a la vez la producción de energía procedente de fuentes renovables. Entonces, en este sentido, nosotros se formó la cooperativa en el 2010. En septiembre de 2011 se empezó a comercializar ya la energía y luego, a partir de 2012, ya empezaron las primeras plantas que teníamos y luego, pues, ahora en la actualidad somos en todo el Estado 83.000 personas socias, tenemos alrededor de 123.000 contratos y tenemos una
capacidad de generación propia de alrededor de 24 gigavatios hora año. ¿Puedes poner la primera diapositiva, por favor? Entonces aquí tenéis un mapa de dónde están instaladas nuestras plantas. Nada, es solo echar un vistacín y ver que están distribuidas por todo el territorio español. La sede de la cooperativa está en Cataluña, pero bueno, luego estamos los grupos locales que también territorialmente miramos a ver cómo gestionar también nuestro territorio, aspectos energéticos. En este sentido, puedes quitarla ya si quieres, compañero. Me gustaría una vez visto esto, me gustaría a la hora de poder hablar de lo que es la cooperativa, me gustaría partir de unos llamados principios cooperativos, que bueno, están en todas las publicaciones del sector, me centraré solo en algunos, porque me parece muy interesante para diferenciarnos como cooperativa de otras formas de constitución de una empresa, una entidad o una SL, una SA. Se me olvida que estoy hablando, que estoy contigo. Estoy ahí como Bueno, entonces la historia es que en este sentido, pues, por ejemplo, el primer principio, uno de los primeros principios es de una adhesión abierta y voluntaria. Una adhesión que nunca está limitada, no se limita a nadie y siempre es abierta para que se forme parte de la cooperativa. Otro principio que me gusta destacar también es el control democrático que hacemos las personas socias de la actuación de la cooperativa. El máximo órgano de dirección es nuestra asamblea, que en el caso de Son Energía se hace alrededor de mayo y es donde establecemos las directrices, que luego utilizará el Consejo Rector para ir avanzando y aplicará el equipo técnico, ¿no?, que está en Girona. Y luego también me gustaría destacar la prestación económica la aportación económica que hacen los socios a la cooperativa en muchas posibilidades, bueno, muchas, relativamente. Entonces, desde luego, al ser una cooperativa, para poder actuar y tenerlas, de ver y a ver que tiene un socio cooperativista, pues lo primero que tienes que hacer es inscribir, formalizar la inscripción, que te den un número de socio, que son los 100 euros que también Tania tiene en su cooperativa. 100 euros que es un pago único, que se devuelven si te marchan, no tiene ningún tipo de permanencia. También tenemos posibilidad de participar en el capital social, todo voluntario, por supuesto, las cantidades cada uno desee, pueda, con unos límites quizás para evitar que haya concentración de mucha gente o que alguien meta mucho dinero, pero bueno, el capital social, que en la actualidad tiene un interés de un 1%, que también lo establecimos en la asamblea. Luego también he de destacar de todas esas plantas que hemos visto en el mapa anterior, todas esas plantas se han cubierto a día de hoy con financiación de los socios, de las personas socias cooperativistas. A día de hoy no tenemos ninguna financiación bancaria o de una entidad bancaria en las plantas que hemos construido. Bien es cierto que está abierta la posibilidad, la abrimos en una asamblea de hace 2 o 3 años, de poder solicitar financiación de entidades bancarias, pero ahora, a día de hoy no. Y, bueno, siempre entidades bancarias, por supuesto, de éticas y tal, porque nosotros, como hemos dicho en la presentación anterior, también estamos dentro de la economía social y solidaria, nos hacen un balance social todos los años. Al Grupo Local de Madrid no, pues no tenemos entidad jurídica, pero sí a la cooperativa en Cataluña se le hace el balance social, tiene que tener unas características éticas como de los trabajadores, a nosotros nos consulta como voluntarios cómo estamos, en fin, todas esas cosas. Eso en cuanto al principio cooperativo de la economía de los socios. Y luego también me gustaría destacar otro principio cooperativo, que es la educación e información, tanto a los socios en plan interno, las personas socias en plan interno, como hacia el exterior, hacia la sociedad, porque otro principio cooperativo es el compromiso con la comunidad. Entonces, no es solo que un poco, por eso estoy aquí yo, como voluntaria, estoy tratando de informar y de demostrar que otras formas de relacionarnos económica o socialmente son posibles, aún en un sector tan cerrado y oligopolístico como es la energía. Entonces, esas labores de educación interna y de información, tanto interna como externa, por ejemplo, para realizar eso tenemos un aula popular que tiene diversos cursos, que son tanto para las personas socias como también hay algún curso para personas no socias. Y luego también dentro de este ánimo de formarnos, informarnos hacia afuera, tenemos, por ejemplo, la Escuela de Son Energía, que se realiza en el otoño,
Este año, por ejemplo, lo voy a leer porque el titulito tiene, este año se dedicó al decrecimiento para la transformación energética, una transformación energética que es urgente y necesaria, y se dedicó toda la escuela está abierta, no es solo para las personas socias, y se dedicó a un tema importante porque a fin de cuentas tenemos que aprender a decrecer porque la idea de tener un modelo 100% renovable en manos de la ciudadanía no es posible con este mismo nivel de consumo. Si no bajamos el consumo, no vamos a poder hacer eso. Eso lo tenemos que hacer entre todos y obligando a los poderes públicos también para que se inmiscuyan ahí. Entonces, tenemos esa parte de la escuela, y luego tenemos también, ya un poco más interno, una reunión de grupos locales que realizamos en febrero, donde ahí los grupos locales nos ponemos en contacto, transmitimos nuestras distintas experiencias y vemos pues eso, informarnos de lo que ha hecho cada uno. En este sentido también pues nos vale también para actualizar nuestros conocimientos, y que todo eso nos va a repercutir luego para que como grupo local podamos difundir las ideas de nuestra cooperativa hacia afuera. Entonces, ya retomo otra vez un poco, que somos una cooperativa de energía verde, pero que tenemos como objetivo también el cambio de modelo energético, para transformarlo en uno que sea con fuente 100% renovable y en manos de la ciudadanía. A partir de ahí también, como la cooperativa apoya, aunque no somos instaladores, no tenemos ese servicio, pero apoya desde la creación de comunidades energéticas, facilitando recursos y herramientas dentro de lo posible. Eso también lo suele partir de los grupos locales, porque el territorio es el que manda ahí en estas cosas. También tenemos tenemos las comunidades energéticas, también tenemos la posibilidad de la autoproducción en bloques de pisos, que esos ya comunidades de vecinos que decidan poner placas para por ejemplo, los sitios comunes, para tener la energía cubierta con placas por los sitios de los sitios comunes, o también para algún individuo, algún vecino en particular. Por ejemplo, tenemos lo tengo que leer también porque es larguita, la guía práctica de autoproducción colectiva en bloques de pisos, que es una guía magnífica que ha hecho la cooperativa. Son 70 páginas, hay que estar interesado y sobre ello ya dedicarle tiempo a ver lo que te afecta y no te afecta. Todo es sencillo de explicar, pero luego a la hora de ponerse en práctica siempre hay que ver detalles, ¿no? La guía es magnífica. Y luego, por último, me gustaría destacar las compras colectivas, que también siempre parten de la base de los grupos locales, territoriales, donde son ideas de juntar un volumen considerable de personas socias para que se pueda adquirir una instalación fotovoltaica. Siempre hablamos de fotovoltaica porque es lo más fácil de instalar, etcétera, etcétera, dentro de unas condiciones de un instalador solvente y en las mejores condiciones posibles. Esto es así porque una vez que se ha formado un grupo, digamos, promotor de una compra colectiva. ¿Puedes poner la segunda diapositiva, compañero? Gracias. Aquí, por ejemplo, muestro las compras colectivas que ahora mismo están o en inicios o terminadas o ya haciendo los concursos o lo que sea de Andalucía, por ejemplo. Si fuéramos a Cataluña, el mapa no cabría. O en Madrid también ha hecho un par de compras colectivas. ¿Estas son compras colectivas de placas? Compras colectivas fotovoltaicas. Entonces hay un grupo motor que decide, entonces, lo que hacemos es, junto con la cooperativa, o sea, el grupo local, te digo el procedimiento genérico, ¿no? Luego siempre habrá detalles particulares. Se reúne el grupo promotor con la cooperativa y ahí se establecen como unas cláusulas generales. Por aquí lo interesante, nosotros no somos instaladores, hay que elegir una instaladora fiable, solvente, y esa instaladora es la que a la instaladora le interesa porque va a tener muchas instalaciones de una tacada. Claro. Entonces, nosotros ponemos unas condiciones, unas cláusulas que nunca el precio va a ser lo más importante, siempre va a haber valores éticos, de género, de empleo, donde se valorará por lo menos a un 50, si no más, y sobre eso se establecen unas cláusulas que son las donde se convoca el concurso. Entonces, al convocarse el concurso, ahí ya se presentan las instaladoras que quieran y la cooperativa elige una y es la que instalará, y con las condiciones económicas que diga tal y pascual, la que instalará en cada compra colectiva. Eso no es
no es una, o sea, cada puntito azul verde es una compra colectiva. Ya puedes quitar la esta. Entonces, pues esto es lo más importante en cuanto con la idea esta de lo que es el hacer que nos acerquemos a la ciudadanía y que la energía esté cada vez más distribuida y cada vez dominemos más esta parte de un sector tan difícil. Ya por último, bueno, por último no, ya el otro aspecto que quería comentar sería el de los grupos locales, ¿vale? Los grupos locales somos personas socias de Son Energía, pero que es una unidad organizativa que en un momento determinado pues queremos dar un paso más de transmitir los valores de la cooperativa al exterior. Entonces, ¿puedes poner...? Ah, no, perdona. Ahora, ¿puedes poner la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, estos son los grupos locales que existen en la actualidad en España. Entonces, como bueno, el origen de cooperativas catalán, existen, por supuesto, muchos más grupos locales en Cataluña, pero existen en toda España, incluso las Canarias, que no nos han salido porque estaban como estaban en el mapa antiguo de ahí pegados a África, también tenemos grupos locales. Entonces, los grupos locales son muy importantes porque realizamos labores de difusión, o sea, acercamos la cooperativa a los territorios, viendo las características que tiene cada uno, mirando proyectos que puedan pasar. Nosotros no tenemos entidad jurídica, pero podemos transmitir a la cooperativa intereses del territorio para que así también se pueda pues, decidir algún proyecto que pueda afectar a nuestro territorio, etcétera. Luego también, desde luego, nos encargamos de tejer relaciones entre nuestro... ¿Puedes quitar la diapositiva ya? También nos encargamos de tejer relaciones en nuestro entorno, ¿no? Nosotros, pues se trata de ver entidades de la economía social también donde se puedan crear sinergias para seguir creciendo y siendo cada vez más grande y demostrando que existe otra economía posible. Entonces, ya refiriéndome al Grupo Local de Madrid, si quieres poner la última diapositiva, ya que aquí el grupo, o sea, Madrid, la Comunidad de Madrid en total tiene alrededor de 5.000 socios, más de 5.000 socios, tiene 7.000 contratos. Entonces, de estos socios, pues alrededor de entre una treintena y cuarentena formaríamos lo que es el propio Grupo Local de Madrid. Grupo Local de Madrid formado, como ya digo, personas voluntarias entusiastas, pues que decidimos transmitir los valores de nuestra cooperativa. Entonces, ya puedes quitarla si quieres. Gracias. Entonces, bueno, en el Grupo Local de Madrid estamos organizados o sea, somos autónomos a la hora de organizar. Los grupos locales en general somos autónomos a la hora de organizarnos. En concreto, el Grupo Local de Madrid, en su momento, con una empresa también de la economía social y solidaria, vimos la mejor forma de organizarnos era estableciendo comisiones para tratar de cubrir los determinados aspectos que puede tener una gestión de un grupo local también tan grande como este, claro. Entonces tenemos 6 comisiones, en principio pues tesorería, secretaría no tiene mayor explicación, relaciones con otras entidades tampoco, máximo. Tenemos una comisión de bienvenida donde cada X tiempo hacemos una reunión para que los nuevos socios puedan venir y contarles lo que hacemos, porque siempre, claro, nuestro mayor déficit siempre es la participación. Necesitamos gente para poder difundir. Bueno, tú lo has sufrido, ¿no? Porque hasta que hemos conseguido contactar, o has conseguido tú contactar con nosotros, pues porque, claro, somos personas voluntarias y es complicado, a veces los tiempos nos comen y a veces nos resulta complicado. Luego siempre tratamos de arreglarlo lo mejor que podemos. Pero tenemos que pedir perdón siempre cuando no contestamos un correo, en fin, porque son tiempos personales que son difíciles. Pero bueno, en general, en la comisión de bienvenida, pues lo que digo, se hace se le dice a las personas que quieran venir, por supuesto es totalmente voluntario, pues cómo somos, cómo funcionamos, las comisiones que tenemos, cómo pueden participar allí y tal. Y bueno, también es una comisión de bienvenida también un poco hacia dentro del Grupo Local de Madrid, ¿no? Ver qué formaciones necesitamos, cómo podemos seguir avanzando, todo eso interno. Yo no me meto en cosas técnicas porque, bueno, también Tania ya ha contado cosas. Todo lo que ha contado Tania vale, porque la factura eléctrica, no sé, por desgracia la tenemos todo igual.
Entonces, luego también otra de las comisiones que tenemos importante es la de comunicación externa, donde ya es lo que hacemos como grupo local de cara al exterior de nuestro grupo. Entonces, ahí es donde están, por ejemplo, un grupo de trabajo que es Feria, Eventos y Charlas, donde estaríamos ahora. Bueno, estaría una charla de información y de presentar la cooperativa y el grupo local de Madrid al público que nos esté viendo, y luego, bueno, a la unidad de autónomos estos con derechos. Entonces, pues esta sería una labor de ese grupo de trabajo. Tenemos todo el grupo de trabajo de comunicación virtual, que se encargaría pues de las redes, del blog que tenemos también, que es donde indica lo que estamos haciendo. Y por último ya tendríamos otro grupo de trabajo dentro de esa comisión, que es el de puntos de información. En la actualidad tenemos 4 puntos de información presenciales, tenemos un teléfono propio del Grupo Local de Madrid, donde se puede llamar, pero es un contestador que solo funciona propiamente como teléfono los martes de 6:30 a 8:30, que es cuando tenemos estamos presencialmente en el punto de información. Tenemos el punto de información de Madrid Chamberí, que está en Gaztambide 50, donde estamos todos los martes. Cualquier persona de 6:30 a 8:30 puede acercarse, informarse, le informamos de todo lo que podamos y lo que no, lo consultamos. No vamos a dar mala información. Y luego el resto de los puntos de información generales que tenemos, pues son mensuales y también tenemos uno en Madrid-Usera y luego otro en Getafe y en Móstoles. Son puntos presenciales, luego el teléfono funciona, se puede pedir una cita y se puede pedir lo que sea. Y bueno, y básicamente más o menos con el grupo local por aquí ya me acabo, pero me gustaría acabar, si me apaño bien, me gustaría acabar porque en nuestra página web, que es súper sencilla, súper fácil, súper clara, vienen las tarifas súper claras. Hay una pestañita que es el centro de ayuda, donde están todas las preguntas frecuentes, etcétera. O sea que es muy fácil de seguir, pero tenemos un punto que dice: ¿por qué sumarse a Son Energy? Y con esto quiero acabar. Para impulsar un modelo energético renovable, eficiente y en manos de la ciudadanía. Para favorecer el crecimiento de una economía más social y solidaria. Para romper con el oligopolio energético existente. Y por último, para participar en un movimiento social transformador. Y por último, para una información transparente y un trato directo. Por eso estamos aquí y por eso queremos seguir. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Mar. Nada, vosotros. Me dicen que tenemos a Miguel, ¿no? que ha podido entrar finalmente. Miguel, no sé si nos oyes. Os oigo, no sé si me oís a mí. Sí, te oímos. Vale, perfecto. Bueno, presento. Miguel Rodrigo es jefe de Marco Regulatorio y Estrategia del IDAE. Él representa en esta charla al IDAE, que el IDAE es la entidad a la que hemos estado aludiendo durante toda la jornada de hoy de una manera o de otra. La gente que está trabajando desde distintos ámbitos del mundo energético, ya sea bien como consumidores, como productores, como cooperativistas, conocen perfectamente la idea. Pero Miguel, si no te importa, antes de empezar tu intervención, igual ya lo tenías previsto, dedicar un minutito a explicar qué es el IDAE y qué papel juega en todo esto, si no te importa. Claro. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación a estar aquí hoy. Siento no estar allí físicamente, pero bueno, el final de año está siendo, la verdad, bastante ajetreado y me resultaba complicado estar allí, pero bueno, lo hago desde aquí. No es fácil resumir en un minuto IDAE ahora mismo y no lo tenía preparado, pero por fijar conceptos, al final somos la agencia de energía española, ¿no? Y nos dedicamos a la promoción de la eficiencia energética y las energías renovables, principalmente a través de 3 formas de actuar. Una es asesorando al Ministerio, que es el regulador en todo lo que tiene que ver con regulación energética, y aquí pues temas como las comunidades energéticas son especialmente relevantes. Otro es haciendo acciones de difusión, sensibilización, comunicación, y yo creo que las compañeras han hablado antes de lo importante que es comunicar determinadas cuestiones relativas a todo lo energético y en concreto a lo eléctrico y en concreto a temas como la factura, ¿no? Para que los ciudadanos seamos capaces de entender las consecuencias que puede tener nuestro comportamiento y nuestra forma de consumir.
Y una tercera pata es la económica, que quizás es la que está teniendo más peso últimamente por nuestro papel con el plan de recuperación, en la que básicamente intentamos apoyar económicamente proyectos, bien sea a través de ayudas a fondo perdido, a través de préstamos o a través de participación societaria en los proyectos. Lo que más peso tienen estas tres últimas opciones que Lo que más peso tienen estas tres últimas opciones que he comentado en los últimos años son las ayudas a fondo perdido, que luego comentaremos brevemente. Pero básicamente eso somos Senidae, una entidad pública empresarial que busca promover la eficiencia energética y las renovables, y desde hace, yo diría, unos 3 años también creyendo mucho en una nueva forma también de producir y consumir energía si realmente queremos descarbonizar nuestra economía en 2050, ¿no? O sea, yo creo que para IDAE, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que publicamos pues, en 2020, fue un poco un antes y un después porque marca una apuesta también por determinadas cosas que yo creo antes no estaban tanto en la agenda energética, ¿no? Yo creo que las subastas o las grandes instalaciones eléctricas, ya sea de eólica y fotovoltaica, que con su competencia en coste son absolutamente necesarias y tenemos que desarrollar para descarbonizar el sistema eléctrico, siempre digamos que son más mainstream, siempre han estado ahí, siempre se han, o con mayor o menor intensidad, promovido, pero la generación distribuida, las comunidades energéticas, el autoconsumo, yo creo, por lo menos desde IDAE, percibimos que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima es un poco un punto de inflexión, ¿no? En cuanto al apoyo en España a ese tipo de generación eléctrica. Y no sé si sigo ya con un poco mi intervención Sí. Sí, vale. Perfecto. Entonces, bueno, lo hilo con el tema del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y el tema de la mesa de hoy en concreto y de la que tuvisteis esta mañana, ¿no? Que para mí está muy vinculado a esas nuevas formas de consumir y producir energía. Yo hablaría en términos amplios, es verdad que siempre en lo energético, lo eléctrico es lo que se lleva más el foco de atención, pero también hay una parte térmica que es muy, muy importante, a la que yo creo que esas nuevas formas de consumir y producir energía también tienen que acabar llegando a través de las comunidades energéticas, ¿no? Entonces, nosotros desde estos últimos 3 años hemos intentado promover la generación distribuida, hemos intentado promover las comunidades energéticas, el autoconsumo, la gestión de la demanda, determinadas cosas que, como os decía, solían quedar un poco fuera del foco. Teníamos unos objetivos ya muy ambiciosos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y hemos contado, no sé si con la suerte o con la circunstancia, de que unos fondos europeos, los del Plan de Recuperación, que nos han permitido agilizar la implementación de las medidas del plan. Y si habéis tenido ocasión de visitar nuestra web o de solicitar alguna de las ayudas, habréis visto que para temas como el autoconsumo o el almacenamiento detrás del contador, que hasta hace 4 días yo creo que no estaba siquiera en la agenda ni había ayudas específicas, pues se abre la oportunidad de promover este tipo de cosas, ¿no? Y lo bueno es, en temas, por ejemplo, de autoconsumo y de almacenamiento detrás del contador, que lo que hemos visto es que hay mucha gente del otro lado. Es decir, ha habido una demanda espectacular de este programa de ayudas. Es un programa de ayudas que es verdad que nosotros sacamos el Real Decreto, pero luego transferimos a las comunidades autónomas, que son los que lo gestionan, y de un presupuesto total que había de 1.320 millones de euros, hemos repartido ya casi la totalidad. Y eso es porque las comunidades autónomas nos han demostrado que hay demanda suficiente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una muy buena noticia. Creo que es un programa que supone un punto de inflexión para el autoconsumo en España y que da oportunidades porque las dos compañeras que han hablado antes, aparte de temas puramente de consumo, han hablado de generación también, ¿no? Y han hablado de autoconsumo y han hablado de desarrollar instalaciones propias, ¿no? Entonces, yo creo que el que haya ayudas para aquellas instalaciones de autoconsumo que no tengan grandes tamaños y que requieran cierto apoyo todavía para salir adelante, yo creo que es muy, muy, muy necesario todavía. Y lo que estamos viendo, afortunadamente, como os decía, es que la demanda es muy, muy alta. Otra de las cosas que incluíamos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y que hemos traducido también al Plan de Recuperación es todo lo relativo a comunidades energéticas. Entiendo que lo habéis hablado esta mañana también, pero
teniendo en cuenta que el 50% de las beneficiarias de los programas de ayudas que hemos sacado son cooperativas, yo creo que lo tenemos que sacar ahora también. Nosotros hemos cerrado ya 2 programas de ayudas que llamamos CE Implementa, de Comunidades Energéticas Implementa, que son proyectos ya de comunidades energéticas, de los cuales la mayor parte han sido multidisciplinares, es decir, incluían generación, eficiencia, movilidad eléctrica, gestión de la demanda. Y con esas 2 convocatorias, que eran para proyectos pequeños, había 10 millones, y para proyectos de mayor tamaño, que había 30, hemos apoyado 74 proyectos a nivel nacional. La sensación ha sido de que la convocatoria ha sido un éxito y por eso hemos sacado 2 nuevas convocatorias que abren ventanillas, si no estoy equivocado, la semana que viene. Entonces, bueno, pues desde aquí animaros a todos aquellos que por lo que sea no pudierais aprovechar la primera oportunidad para presentar solicitudes en esta segunda convocatoria que replica el modelo. Hay una convocatoria para proyectos pequeños con 10 millones, una convocatoria para proyectos grandes con 30 millones y la ventanilla estará abierta hasta el 13 de febrero. De hecho, os animo, el día 19 de diciembre a las 12 hay un webinar para el cual pronto se abrirán las inscripciones, que os animo a participar, porque ahí estarán los que verdaderamente saben de comunidades energéticas. Yo desgraciadamente sé un poco de todo, lo cual implica que no soy experto en nada, pero Sara de la Serna, Luis García Benedicto, que son los expertos en la casa del tema, estarán en ese webinar y os podrán contar las particularidades de estas 2 nuevas convocatorias, que a grandes rasgos se asemejarán bastante a lo que ya visteis en las 2 primeras. Aquí el mensaje es sobre todo de que esto no es flor de un día, que habrá continuidad para el apoyo a las comunidades energéticas siempre y cuando haya demanda. Es decir, habrá instrumentos de financiación a nivel europeo, ya sea el Plan de Recuperación o el FEDER o fondos nacionales, para seguir apoyando comunidades energéticas siempre y cuando veamos que hay demanda suficiente para este tipo de proyectos. Y otra cosa que me parece interesante y que creo que está muy ligada con la filosofía y con el concepto de cooperativas energéticas es que no apoyamos solo proyectos con nombres y apellidos, proyectos que generen kilovatios hora, sino que también apoyamos oficinas de transformación comunitaria, que es una convocatoria rara para lo que suele ser IDAE, pero en la que intentamos promover que se creen comunidades energéticas o intentamos asesorar a aquellas comunidades energéticas que están empezando, ¿no? Y pagamos básicamente horas hombre, pagamos costes de personal, costes de asesoramiento, para facilitar que haya cuantas más iniciativas de este tipo mejor. Yo creo que esta convocatoria también está abierta hasta febrero, dejadme que lo compruebe. Creo que es hasta febrero también. En cualquier caso, os animo a visitar a la web de IDAE para recabar información y lo que es muy importante, conocer todos los instrumentos disponibles, ¿no? Porque a veces nos da la sensación, sobre todo quizás, hombre, la corriente y Soma Energía no, pues son referentes, ¿no? Y seguro que nos conocen. Pero quizás haya gente que esté empezando que no nos conozca tanto y ahí hay mucha información y hay muchas posibilidades que no existían hace meses para apoyar proyectos de este tipo, ¿no? Y yo creo que dentro de esa labor de difusión que os comentaba antes, es la web, quizás es nuestra interfaz con el exterior y os animaría a consultarlo. Y por último, también quiero mencionar, porque lo han mencionado antes las compañeras, que no todo es eléctrico. Es decir, también tenemos ayudas a renovables térmicas, también hay ayudas a redes de calor y las cooperativas energéticas yo creo que tienen mucho que decir ahí también, ¿no? Yo creo que toda la parte térmica en España, en general, en comparación con otros Estados miembros, está muy por desarrollar, toda la parte de renovables térmicas, quiero decir, y las ayudas que hay ahora mismo para distintas tecnologías de renovables térmicas o para redes de calor, yo creo que pueden suponer una buena oportunidad también para que las cooperativas exploren otros terrenos que no sean los puramente eléctricos, ¿no? Yo entiendo que el autoconsumo a día de hoy se lleva toda la atención y también por nuestra parte es de donde más fondos ponemos, pero en renovables térmicas hay una línea abierta de 150 millones de euros ampliables en otro tanto que gestionan las comunidades autónomas. En redes de calor acabamos de cerrar una convocatoria y en función de cómo haya ido podrá haber otras, es decir, os animamos a explorar proyectos también
que se salgan de lo puramente eléctrico. Y en ese sentido también, en el de salirse un poco de lo más habitual, animaros a las cooperativas a estar pendientes de la convocatoria de nuevos modelos de negocio que saldrá próximamente, porque habrá temas también de gestión de la demanda. Habrá ayudas a proyectos que sean explícitamente de gestión de la demanda, ¿no? Que para mí es otro de los grandes tapados de la transición energética. Dentro de ese cómo consumimos, yo creo que cada vez más será importante entender y sensibilizar que tenemos en nuestra mano, en función de cómo sean nuestros patrones de consumo, el orientar, el facilitar que haya más penetración de renovables o no. Entonces, yo creo que el explorar temas de gestión de la demanda, muy vinculados, por supuesto, a la digitalización y se está creando un tejido empresarial. También nuevas empresas españolas que están desarrollando plataformas de agregación, que están desarrollando herramientas que permiten realizar esa gestión de la demanda, yo creo que puede ser muy, muy interesante también para trascender un poco quizás el modelo de negocio tradicional o el más explorado hasta ahora de las cooperativas energéticas, ¿no? Por mi parte, eso es un poco lo que os quería transmitir, un poco la apuesta que es firme, que estamos traduciendo con presupuesto y con acciones muy concretas por fomentar otros tipos de formas de producir y de consumir energía. Entonces, en ese sentido, en IDAE contáis con un aliado, con gente que tiene la sensibilidad ahora mismo para intentar aprender de vuestras experiencias y para intentar generar un marco, que esto es muy importante también, es decir, el marco, he hablado mucho de dinero, pero está claro que lo que tenemos que generar, ser capaces de generar, es un marco regulatorio también suficientemente estable para que todo esto pase en ausencia de ayudas. O sea, tenemos que llegar a un estado en el cual el marco regulatorio haga posible que este tipo de cosas pasen también sin necesidad de inyectar dinero público, ¿no? Soy consciente de que en ese sentido con las comunidades energéticas hay reivindicaciones que vienen desde 2019, desde que se aprobó la Directiva de Energías Renovables y la Directiva de Mercado Interior. Somos plenamente conscientes de que hay trabajo por hacer para transponer todo lo relativo a comunidades de energías renovables y comunidades ciudadanas de energía y sabemos que se están haciendo trabajos de momento en la sombra en ese sentido. Entonces esperamos que más pronto que tarde pueda haber novedades también en ese sentido. Y por mi parte eso es todo. A disposición para comentar cualquier duda que pueda surgir, para debatir aquello que creáis así más relevante. Vale, muchas gracias, Miguel. Voy a ir haciendo preguntas que van entrando de la conexión a Internet, ¿vale? Una serie dirigida para Tania o para María del Mar. Tania, si quieres empezamos por ti. Esta nos ha salido también antes en la de comunidades energéticas, ¿no? La traduzco un poco, la explico un poco más porque la interpreto que hila con la anterior pregunta. Hay como cierto miedo, al hablar de cooperativas energéticas, hay como cierta seguridad, dicho de otra manera, que las empresas que pertenecen al oligopolio del que hablábamos antes, como que pueden responder siempre ante picos de demanda, que no te van a dejar tirado nunca, etcétera, etcétera, ¿no? Vosotros, las cooperativas energéticas, también aseguráis que no hay ningún riesgo con vosotras a la hora de comercializar con vosotras, ¿no? Tania, si puedes... No sé si va en relación a la comercialización o a otro tipo de proyectos, porque Sí. Yo creo que esa pregunta depende un poco de los servicios que ofrezca la cooperativa, ¿no? O sea, a veces que a nosotros nos llegan peticiones de cosas que no hacemos, entonces evidentemente ahí no podemos dar respuesta, ¿no? Pero si es un tema de comercialización, por supuesto que sí. Si es un tema sobre proyectos de autoconsumo también, si son proyectos que no hacemos normalmente, como pueden ser como las que ha mencionado Miguel recientemente, ¿no? Una red de calor que nos proponía las cooperativas que nos metiéramos ahí, pues ya serían cosas que tendríamos que estudiar y valoramos siempre las propuestas que tenemos desde fuera para ver si podemos incorporarlas a la cooperativa y son cosas que nos pueden interesar hacer. Esto viene, vamos, yo lo interpreto que viene también por lo que comentábamos en la charla anterior, que hay como cierto miedo a que si te cambias a otro modelo puedas tener algún problema de respaldo. Pero es que eso no es posible. Quiero decir, ¿No? la distribución
tiene que hacerse. Entonces, tú cuando hablas de comercializadoras, hablar de quién te cobra la factura, no quién te trae la electricidad a casa. O sea, el sistema eléctrico tiene la generación, el transporte, distribución y comercialización. La generación y comercialización están liberadas, pero todo lo demás está copado por el oligopolio. Entonces, la distribución, la red de transporte es una empresa semipública que transporta en las grandes torres de luz, y luego la distribución cambia esa energía en energía para los domicilios o utilizable para empresas. Eso lo tienen que hacer sí o sí. O sea, da lo mismo que seas cooperativa, comunidad energética o lo que sea, tu electricidad. Lo que pasa luego es otra cosa, pero no, eso no pasa porque se cambien a una comunidad energética o a una cooperativa y tal. Las distribuidoras que tienen el oligopolio de zonas por el Estado español y en ciudades grandes por barrios o distritos, esas pueden dificultar el arreglar papeleo, pero eso no, lo dificultan no porque esas cooperativas, no, porque tienen por sistema esa idea de dificultar todo lo que sea, quitarles un poquito de poder, pero eso no quiere decir que no tengan que hacerlo lo tienen que hacer sí o sí, pongas placas o no pongas, si tú pones placas, al final te las tienen que normalizar sí o sí. ¿Que tardan más o tardan menos? Pues son las peleas, sí es verdad que a veces que, sobre todo Cataluña, que hay mucha fotovoltaica instalada por particulares y tienen la compensación en la factura de lo que meten en red por las placas, pues es verdad que igual el oligopolio que le corresponde tarda en dar las lecturas. Claro, entonces si tardan en dar las lecturas, tú no puedes facturar, porque tú no sabes lo que esa persona ha cogido de la red y lo que ha inyectado. Pero eso son prácticas que tienen obstruccionistas, pero eso, con buena regulación y con buenas prácticas, porque nosotros somos muy pequeñitos, no tienen por qué hacernos esas cosas, pero la distribución tiene que hacerse y la luz tiene que llegar a tu casa sí o sí, punto. Claro, o sea, hay que entender que la mayoría de la gente probablemente no entienda la diferencia entre comercializadora, distribuidora, incluso productora. El que trae la electricidad a tu contador es la distribuidora. Y todas las averías que tengas en tu contador y todo eso va a la distribuidora, que es la encargada de traerte la energía a tu casa. En este caso, energía entendiéndose eléctrica. Y nosotros somos los que facturamos. Estamos en el mercado libre, ponemos nuestros precios, estás en el mercado regulado, pues es regulado por el gobierno. Pero nosotros facturamos lo que hemos comprado a esa distribuidora. Pero la distribuidora tiene que traer la energía, eso no puede ser de otra manera. Miguel, nos preguntan por las subvenciones de placas solares para autoconsumo, que se han acabado o algo así este año, si va a haber para el año que viene, qué planes tenéis. Sí, voy. Si me permitís solo un pequeño comentario respecto al anterior, sí. Sin entrar en otro tipo de debates, pero sí sobre el tema que a mí me preocupa mucho, porque al final me mueven muchos foros energéticos, nos miramos mucho el ombligo y todos sabemos más o menos de lo que hablamos, pero yo creo que la pregunta anterior pone muy claramente de manifiesto que esa pata que os decía que tiene que tener IDAE de difusión, comunicación, es más relevante que nunca, ¿no? Quiero decir, yo creo que el pensar que una comercializadora, por el hecho de ser pequeña, pone en riesgo el suministro de electricidad a tu casa, pues pone de manifiesto pues que efectivamente yo creo que nos queda mucho por hacer a todos en materia de comunicación de lo que es el sector energético y eléctrico en concreto. Y yo creo que en ese sentido una de las ventajas que yo veo a las cooperativas es que muestran que hay un interés y por lo tanto llegan a tener un conocimiento los miembros de las cooperativas que yo creo que les facilita la toma de decisión o facilita una toma de decisión más formada que si no se tuviera ese conocimiento, ¿no? Lo único que quería decir con esto es que creo que tenemos todos que seguir haciendo mucho hincapié en temas de comunicación y difusión con esto, porque por mucho que nosotros dediquemos nuestro día a día a ello, hay mucha gente para la cual esto sigue siendo desconocido. Sobre el autoconsumo, como os decía, está territorializado. Muchas comunidades autónomas siguen teniendo presupuesto disponible, de hecho se lo estamos liberando ahora y siguen teniendo presupuesto, y sí está previsto que se amplíe. O sea, de hecho, ahora mismo estamos con la negociación de una adenda al plan de recuperación para incluir más inversiones.
y el propio presidente del Gobierno ya anunció que habría 500 millones adicionales para autoconsumo. Es decir, que es de esperar que en 2023 podamos contar con 500 millones adicionales para autoconsumo. Así que, en ese sentido, mensaje positivo de continuidad y de seguir apoyando una tecnología que está funcionando muy bien, que está habiendo mucha demanda y que tenemos que aprovechar. Miguel, si no te entiendo mal, significa que la gente que este año haya instalado placas y se haya quedado sin subvención podrá optar a las del año que viene sin problema. Eso es un salto. Vale. Eso es un salto, porque normalmente las ayudas, como os decía, cada comunidad autónoma saca su convocatoria, pero lo que suele ser común es que tiene que haber un efecto incentivador, es decir, que la actuación no se hubiera llevado a cabo en ausencia de la ayuda, ¿no? Entonces, normalmente se suele pedir en las convocatorias que se acredite que la actuación ha comenzado después de haber solicitado la ayuda. Bueno, ahí habría que ver convocatoria a convocatoria, pero también te digo que yo creo que lo habitual es, teniendo en cuenta el marco de ayudas en el que estamos ahora mismo y la abundancia de fondos, que lleguen para todas. Y ya te digo, o sea, nosotros, por los datos que tenemos a día de las comunidades autónomas, hay presupuesto disponible en la amplia mayoría, en la mayoría. Vale. Miguel, yo quería aprovechar una pregunta en relación a esto también, ya que estoy aquí en la mesa. Sí, falta. Estas millones extra que ha declarado el Gobierno que va a incrementar el autoconsumo, ¿van a ser en nuevos programas o en los programas que ya están vigentes en las comunidades autónomas, como dices, o no se sabe? Es una muy buena pregunta que no puedo responder claramente a día de hoy, pero yo creo que la filosofía es que todo aquello que esté funcionando y digamos que tenga la maquinaria engrasada, aprovecharlo al máximo. O sea, yo creo que sería lógico que el Real Decreto 477, que ya se publicó, las convocatorias que las comunidades autónomas ya han publicado, pues que al menos parcialmente parte de esos 500 millones fueran a seguir nutriendo eso. Eso sería lo razonable. Pues me alegro mucho de recibir estas noticias, la verdad, porque nuestras socias y socios todos los días nos preguntan, ¡ay, se han acabado las ayudas! ¿Sabes? Llego tarde. Y sí, hay muchísimo interés en esas ayudas y lo hemos visto, la verdad. Pues para nosotros ha sido una sorpresa muy positiva, la verdad, porque sabíamos que había interés, pero claro, es que ha sido muchísimo el interés, así que contentos. Vale, para María del Mar, para Tania, si quieres que la etiqueta tengo más cerca. ¿Hace falta ser socio para poder ser cliente vuestro? Hace falta ser socio para ser cliente nuestro, sí. En general, la respuesta tiene que ser afirmativa, y más en estos tiempos de crisis energética que tenemos. Pero todavía existe la posibilidad de que un socio pueda, o socia pueda, amadrinar o apadrinar, según el caso, a 5 personas en la cooperativa. Entonces, no lo deseable a estas alturas porque interesa tener personas socias, son fuerza de la cooperativa, pero sí, para contratar con nosotros hay que ser socio. ¿Socio o tener un número de socio? A día de hoy, socio, desde luego, socia. Entiendo que eso os ayuda a tener más músculo financiero. Sí, claro. No, es que ahora mismo con este vaivén que tiene la energía, hacer un nuevo contrato supone que tienes que presentar muchas garantías al mercado eléctrico, supone una millonada de dinero, la verdad. Entonces, claro, pues para eso tenemos que un poquito frenar esa contratación sin ser socia. Porque, hombre, la persona socia tiene sus derechos, eso es obvio. Si eres socio, tienes tus derechos. Pero si no eres socia, no tienes tantos derechos, entonces nos gusta un poco limitar esa parte de personas que contratan con nosotros sin ser socia, pero a día de hoy en vuestro caso hemos dicho que eran 100 euros, ¿no? 100 euros, que luego si alguien se quiere dar de baja... No pasa nada, se devuelven perfectamente, sí. ¿En vuestro caso, Tania, cómo funciona? ¿Es igual? Sí, funciona igual. Nosotros tenemos paradas los amadrinamientos a socios por la misma razón que explica la compañera de Sum Energía. Necesitan presentar las garantías en el mercado y para eso tenemos que tener un pulmón financiero para poder hacer eso. Y bueno, nosotros nadie nos financia externamente, solo las socias y los socios de la cooperativa, así que necesitamos por lo menos 100 eurillos, que no cuesta mucho y que además se devuelven si te vas, como decía ella, ¿no? Funcionamos de una manera muy similar. Lo que sí a veces también otros servicios que proporcionamos en la cooperativa, por ejemplo, si tienes una comunidad de vecinos que está
en el modo promocional en tu bloque, etcétera. No eres socio o socia. Bueno, pues ponte en contacto y vemos cómo podemos trabajar contigo. ¿Quieres hacerte un autoconsumo? Bueno, pues lo podemos ver. También cómo puedes hacer el autoconsumo sin ser socio. Normalmente en la cooperativa sí que estamos pidiendo a los autoconsumos que se asocien para poder hacer estos proyectos con nosotros. Pero si son proyectos más singulares, etcétera, no tenemos por qué poner esa condición, ¿no? Pero intentamos reservar los servicios que ofrece la cooperativa solamente a los socios y socias, porque así sea una ventaja, ¿no?, el asociarte. Si no, no tendría demasiado sentido la relación con la cooperativa. Lo que queremos es ser más para poder tener más incidencia. Claro. Me están preguntando también sobre el futuro. ¿Cómo veis la proyección de Som Energia? Probablemente fuisteis, si no la primera cooperativa, de las primeras. Y claro, sí, tiene un crecimiento muy grande, ¿no? La Corriente sois más reciente, ¿no? Además, de momento estáis solamente en Madrid. ¿Pero qué perspectiva tenéis? O sea, ¿cuáles son vuestros planes de futuro? Como cooperativa, yo creo que lo que queremos es aumentar nuestra producción, la verdad. O sea, que queremos ser, o sea, la comercialización está bien, ¿vale? O sea, bien, comercializamos la luz y tal, y bueno, da un dinero, pero nosotros queremos generar más. Entonces, nuestra idea era la parte de generación que tenemos ahora solo cubre el 5% así de nuestros contratos, con lo cual nuestra idea es ir aumentando para aumentar ese porcentaje. Y, o sea, que sí, que es de seguir creciendo, desde luego. Y vais a tirar por la vía del aumento de producción, ¿no? De la generación, sí, de producir más renovables. También, claro, por supuesto, es que claro, sabía yo que se me iba un poco la historia de con las personas socias haciendo compra colectiva, con comunidades energéticas, todo eso es donde va la cooperativa ahora mismo. En apoyo, asesoramiento y dando herramientas y todo eso. Nosotros, a diferencia de la Corriente, que trabaja muy bien, no somos instaladores, no damos ese servicio nosotras, pero fomentamos y los grupos promotores tienen todo el apoyo de los grupos locales y el Grupo Local de Madrid también. En vuestro caso, Tania, vosotros tenéis un elemento diferenciador con respecto a Som Energia. La generación propia, evidentemente, es algo estratégico para la cooperativa, pero nos hace falta más fuerza. Nos hace falta seguir creciendo un poco el número de socios y socias en Madrid para poder desarrollar este tipo de proyectos con holgura, ¿no? Tener una masa social más fuerte. Tanto estamos trabajando ahora en fomentar la participación de nuestra masa social. En el año pasado lanzamos una encuesta masiva a todas las socias de la cooperativa y se demostró bastante que tienen ganas de participar y que la generación es algo que preocupa igualmente. Otra de las patas fuertes estratégicas de la cooperativa, yo creo que es lo que hablábamos antes de la pedagogía y la formación. Queremos que la gente que forme parte de la cooperativa salga sabiendo más, ¿no? Que entre aquí y salga sabiendo leer la factura, salga entendiendo cómo funciona un poco el mercado eléctrico. Por lo tanto, estratégicamente para nosotros, pues participar en eventos, hacer eventos propios, todas estas cosas que dan información, es estratégico para nosotros también. Miguel, me hacen la misma pregunta para el IDAE. Yo entiendo que tú lo tienes más difícil para aventurar cosas de futuro porque no depende de ti y habrá cosas que no nos puedas contar porque no estén aprobadas o estén en fase de estudio o cosas similares. Pero bueno, si puedes aventurar algo de cómo ves tú el futuro inmediato del sistema energético español, por dónde crees que puede llegar a ir, qué puede crecer, por dónde puede andar, nos interesaría ver tu opinión. Pues yo creo que tenemos la suerte para mí es una suerte de contar con un marco normativo europeo y una planificación energética nacional que yo creo que nos marcan un camino. Y es un camino de ambición. De ambición en materia de descarbonización, quiero decir. Y entonces pasa por seguir implantando renovables eléctricas, descubrir aquellos tapados de la transición energética que yo creo que también pueden aportar mucho, como decía antes, que son para mí las renovables térmicas y la gestión de la demanda. Y luego, bueno, hay toda una serie de elementos que quizás se escapan más al objeto de la jornada de hoy por el tamaño y el tipo de proyectos que son, pero por supuesto también temas como el almacenamiento o el hidrógeno renovable pues tendrán su papel en el escenario energético en los próximos años, ¿no? Yo creo que la rehabilitación energética tendremos que seguir haciendo mucho hincapié
porque las directivas europeas nos empujan a ello y porque es de sentido común al final, y podemos lograr muchos ahorros con inversiones relativamente bajas, haciendo foco o prestando especial atención a aquellos hogares más vulnerables. Y creo también que en los próximos tiempos todo lo relacionado con fomentar que haya una cadena de valor nacional en torno a las tecnologías renovables también va a tener un peso más alto en nuestra actividad de lo que ha tenido hasta ahora. Es decir, nosotros como IDAE hasta hace muy poco, hasta hace 2 o 3 años, lo que apoyábamos era, como os decía, proyectos que o generaban kilovatios hora renovables o ahorraban kilovatios hora, proyectos de generación renovable o de eficiencia energética, pero en los últimos tiempos pues estamos dando ayudas también a fabricación. Estamos dando ayudas a I+D, estamos dando ayudas ahora va a haber para reciclaje de palas, ¿no? Quiero decir, yo creo que la actividad de IDAE se va a ampliar de la misma forma al mismo tiempo que se tiene que ampliar y acelerar la transición energética. O sea, yo creo que IDAE ahora mismo vive en una etapa un tanto convulsa por eso, porque está intentando adaptarse a estos nuevos tiempos. Y eso requiere pues hacer más cosas de las que hacíamos hasta hace poco. Sin olvidar toda la pata, insisto, porque no podemos caer en el riesgo de mirarnos el ombligo, de difusión, comunicación, etcétera, porque es clave, sí. Importantísimo. Sí. Es muy importante y por mucho que apoyemos o demos ayudas a determinadas tecnologías, tendremos que seguir difundiendo y seguir comunicando las ventajas y los beneficios de este cambio de modelo, al final no solo energético, sino económico del país, ¿no? Entonces yo creo que para IDAE vivimos una época de un reto constante que va a ir a más en los próximos años. Sí, una de las cosas que hablábamos en la sesión anterior y bueno, también en la primera, que la gente que está muy metida en temas energéticos habla con mucha fluidez, con determinada terminología y sobre determinadas cosas, cuando probablemente el 80% de la población no sabe leer su factura eléctrica, no entiende cómo funciona el modelo energético del país, no hablemos ya del mix o de cualquier otra historia, que es un tema muy complejo y que puede ser desincentivador a la hora de animarse. O sea, en la charla de comunidades energéticas lo hemos estado viendo, ¿no? Que hay que animar a la gente, que no hace falta tener ningún conocimiento técnico previo, que simplemente hay que tener ganas de organizarse, juntarse y explorar una vía nueva. O sea que, y conocer, claro. Quiero decir, ahora a ti cuando te dicen que recicles envases no tienes por qué conocer si es PET, si es un determinado tipo de plástico o cómo va a ser el proceso de tratamiento de ese plástico en la planta de reciclado de envases. Claro. O sea, yo creo que llegará un momento en que percibamos que la forma en que producimos y consumimos energía es un buen acto medioambiental, por así decirlo, igual que a día de hoy tenemos interiorizado el reciclaje de residuos. Yo creo que llegará un momento en que tengamos la suficiente cultura energética para que eso pase también con la forma en que producimos y consumimos energía, ¿no? Pero bueno, hay un recorrido ahí. Quiero decir, los compañeros de economía circular, de residuos del Ministerio, han estado años y años como un martillo pilón con temas de reciclaje para que al final se vaya instaurando esa cultura de reciclaje, ¿no? Yo creo que en temas energéticos tenemos mucho que hacer todavía en ese aspecto. Una pregunta para los tres, cada uno desde vuestro ámbito. Yo creo que la de Miguel es más fácil. Desde la guerra de Ucrania y todo el alza de los precios energéticos que ha habido, ¿no? Sobre todo con el tema del gas y todo el rollo, ¿habéis notado una mayor preocupación relacionado con renovables y con este tema? Miguel, empieza tú si no te importa. Sí, o sea, si me permitís empezar y me voy un pasito atrás, es decir, ya lo notamos con la COVID, es decir, a nivel europeo, cuando la nueva Comisión Europea tomó cargo, sacó el Pacto Verde Europeo y justo después llegó la COVID y todo el mundo pensó, ¿qué hacemos? ¿Paramos esto del Pacto Verde o lo aceleramos? Y la decisión fue acelerarlo, ¿no? Y eso lo sufrimos y lo sufristeis todos porque aceleramos el ritmo de BOEs y de ayudas. Y cuando ocurrió la invasión de Ucrania, que venía precedida por un aumento de los precios ya desde septiembre de 2021, vivimos una situación similar. Es decir, claramente la apuesta fue por redoblar, es decir, por intentar acelerar todavía más todo aquello que ya estaba en marcha, ¿no? Entonces yo diría que clarísimamente en lo que yo he podido vivir,
se ha notado un cambio y una priorización de determinadas cuestiones que antes estaban más en segundo plano. Sí, absolutamente. ¿Yo? Sí, María. Total, Es que lo un he aumento notado, ¿no? total, vamos, sí, sí. ¿También ese pico previo con Yo respecto al COVID? bueno, nosotros igual tenemos un poco menos información con respecto a eso, pero con respecto a lo de Ucrania ha sido desde luego, porque aparte incluso realmente ya no te ven como comercializadora. Nosotros que somos un pequeño grupo local, que informamos, que hacemos labor de difusión, te vienen preguntando sobre placas, la verdad. Entonces, bueno, nosotros que no somos instaladores, pues siempre tenemos que remitir a las compañeras del mercado social a la Corriente, Solencop y todas estas compañeras, tenemos que remitirlas a ellas porque es así, sí, total. Tania, tú por vuestra parte también... Sí, yo en mi caso, que hablo con consumidores todos los días, ¿no? Sí, sobre todo el tema del gas. Claro, ha salido que el gas iba a incrementar, etcétera, ¿no? Y bueno, la gente está intentando buscar otra solución de calefacción. Se puede elegir cooperativa de todo tipo, de alimentación, de energía, de todo, que somos seguras, que podemos, que encima somos propietarios, eso hay que recordarlo, tenemos capacidad de decisión, no es un consejo que decide por nosotros, un consejo rector, o sea, un consejo de 4 personas con las puertas giratorias decidiendo por nosotros. Somos nosotros los que decidimos, está muy bien. Y con respecto al gas, que creo que Tania estará de acuerdo, suelo comentar que todo el mundo se cambia al mercado regulado, que mire la factura, que se vayan, si están en mercado libre, se vayan y vayan al mercado regulado. Eso lo dicen todos los compañeros que saben del tema, yo no, yo transmito. Vale, pues muchísimas gracias a los tres. Miguel, Tania, María del Mar, por vuestra presencia, por este rato tan agradable que hemos pasado, hemos aprendido un montón. Y al resto de la gente, muchas gracias por participar y por estar. Ha sido, la verdad es que yo creo que una jornada muy instructiva, muy interesante a lo largo del día. También para mí. Vale, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.